Bueno, después del buen comer, qué bueno que es una sobremesa, ¿verdad? Cuando uno se sienta y se pone a charlar y empiezas a contar anécdotas, a cosas que nos pasan, o conocer personas, o conocer historias que desconocemos totalmente. Bueno, quiero ir al grano porque tenemos a un invitado fantástico. Nosotros lo queremos muchísimo en esta casa y sabemos que ustedes también, porque siempre nos aporta muchísima luz y conocimiento. Eduardo Vera Barrios, psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bienvenido. Gracias por estar otra vez aquí en el programa de Manuel Artiles. Sí, ya están cansados de mí todo. ¿Qué dices? ¿Qué va para nada? Quinto programa ya por aquí. Nosotros estamos encantados de tenerte aquí porque siempre aprendemos muchísimo contigo, ¿eh? Muchas gracias. Y cosas nuevas y además que son necesarias para el día a día también. Así que estamos hoy contentísimos porque venimos a hablar de un tema que se llama estimulación magnética transcraneal. Lo que me gustaría es que nos lo tradujeras un poquito para saber qué es exactamente. Bueno, la estimulación magnética transcraneal, básicamente, para que la gente de casa lo entienda, es una técnica de estimulación, se llama neuromodulación, en la cual usas campos magnéticos para trampear, entre comillas, el cerebro y producir, pues, obligar a las neuronas de determinadas áreas a disparar los neurotransmisores que tienen. Los neurotransmisores son las sustancias que usa una neurona con otra para comunicarse, y cuando una neurona se comunica mucho con otra, pues potencia ese circuito, por decirlo así. Es un tema un poco... No quiero ser muy técnico, pero básicamente hay campos magnéticos que estimulan o inhiben partes del cerebro para mejorar algunos cuadros clínicos. Bueno, pues lo has explicado muy... vamos sabiendo ya por dónde vamos. ¿Cuándo surgió esta nueva técnica? La técnica realmente surgió en 1984 experimentalmente, y el uso médico se empezó a hacer en el 2008. El problema es que los primeros protocolos eran de 45 minutos y era poco operativa, porque el paciente tenía que estar de lunes a viernes durante 6-8 semanas tratándose, durante 48 minutos, y entonces era muy poco operativa a la hora de usarla. No había mucha ciencia detrás, era algo más experimental, se buscaban los puntos clave, y a raíz de 2012 de la aceptación en Estados Unidos, pues ha tenido un desarrollo muy grande, y eso que los protocolos ahí lo bajaron a 32 minutos, pero ha tenido un gran auge a partir del 2018, que han salido protocolos acelerados, que se llaman, que son de 3 minutos y medio, para los cuadros más habituales, que habitualmente son la depresión, las adicciones, de psiquiatría sobre todo, adicciones, depresión. Claro, eso te iba a preguntar, porque me estabas contando qué era lo que hacía en el cerebro, pero ¿cómo se traduce eso en la vida después real? ¿Qué efectos son los que causa la aplicación de esta técnica? La técnica básicamente tiene dos tipos de indicaciones, neurológicas y psiquiátricas. Y lo que hace es modificar los circuitos implicados en las patologías. Puede tratar ictus también, inhibiendo las zonas. Cuando hay un ictus, habitualmente una de las zonas del cerebro queda necrótica o fallecida o muerta, esa zona, esas células se mueren, y tú lo que haces es, sobre uno de los hemisferios, inhibes la acción para estimular que las neuronas que hayan sobrevivido se enraicen más, se comuniquen mejor entre ellos e intentar compensar el déficit. Lo que usa la máquina realmente es un mecanismo defensivo que tienen las neuronas que se llama neuroplasticidad. Me estoy poniendo muy técnico igual. La neuroplasticidad es la capacidad de la neurona para ramificarse y unir y compensar el déficit de otras. En caso de psiquiatría, lo que hace es los circuitos los potencias. Por ejemplo, el adicto tiene el circuito de recompensa muy estimulado. Tanto es así que se dice que no pasa ni siquiera por la corteza. Muchos hablan del adicto como un vicioso, tiene ese estigma, pero realmente el circuito está tan potenciado que ni siquiera lo piensa. Ve la sustancia y va directamente a consumir. Lo que hace esta técnica es directamente rebajar la hiperactivación de este circuito para que el paciente no vaya de forma impulsiva a consumir. Eso es en el caso de las adicciones. Oye, qué pero bueno, ¿no? Porque, vamos... Hombre, tiene una utilidad grandísima, y ha sido una herramienta terapéutica que tanto los neurólogos como los psiquiatras estamos empezando a poder usar. ¿Y en qué más? Porque nos has hablado, por ejemplo, en el caso del ictus, en el caso de adicciones, ¿en qué más se puede aplicar? Para neurología está muy establecido para el ictus, el dolor neuropático, para, digamos, esclerosis múltiple también, para los síntomas resistentes del Parkinson, el temblor resistente, síntomas cognitivos en el Alzheimer, y hay algún protocolo muy interesante.
Hay varios proyectos de innovación que queremos vincular con el Gobierno de Canarias y otras instituciones para poder replicar, que se llama, es repetir los estudios que ya se han hecho en otros sitios, pero con la población canaria. Y luego, de parte de psiquiatría, los protocolos principales son la depresión resistente, en sustitución o complementariedad con el famoso TEC, terapia electroconvulsiva, con ese famoso estigma, el famoso electroshock. Sí. Luego para TOC resistentes, para adicciones también es muy importante. Fibromialgia es un campo mixto que pueden usar los neurólogos y básicamente son las patologías principales. Eduardo, ¿y en los niños, por ejemplo, se puede aplicar con algún síntoma? Los chinos en esto son muy avanzados. Sí. Y ya hacen experimentación con niños porque también se puede usar para potenciar la comunicación y la madurez de los circuitos de comunicación en los autistas. Entonces, los chinos han hecho varios estudios con niños de 8 años que en Europa y en Estados Unidos, por cuestiones éticas, van a tardar más en salir, pero justamente hace 10 días, 2 semanas, salió la indicación para depresión infantil en mayores de 15 años en todo el mundo. O sea que los protocolos se van actualizando, se van afinando y surgen nuevas indicaciones. En base a nuestro conocimiento del cerebro, mayor probabilidad de poder tratar. De hecho, yo tengo mucha colaboración con Jesús Martín Fernández. Sí. No sé si lo conocerás, el famoso neurocirujano de las emociones, que colabora con nosotros y estamos trabajando juntos para ver si a través de sus operaciones de tumores cerebrales benignos hace una especie de mapeo de puntos de aplicación de la técnica, porque no es una técnica de estimulación profunda, usas la corteza y él en sus operaciones pues no solo trabaja a nivel superficial, también a nivel profundo, pero sí me indica la autopista. Dice, mira, en corteza está esto y comunica con esta estructura profunda que tiene que ver con, sabes que él toca a veces en áreas profundas y produce fenómenos increíbles como la... Qué interesante. ¿Qué efectividad tiene esto? ¿Es un largo plazo, corto plazo? Claro, dependiendo, ¿no?, de la patología que se tenga o de la... Exacto, pero digamos, la depresión, lo más común, tiene una efectividad de un 70%. Tú dirás, oye, tampoco de 68, 69%, tampoco es tan elevada, ¿no?, para lo que debería ser. Pero las medicaciones la gente no lo sabe. En un primer intento de medicación la efectividad suele ser de un 51, 52%. En un segundo intento de medicación la efectividad es de un 38%. Y bueno, es más efectivo que la medicación, con menos efectos secundarios. Pero han salido protocolos acelerados, que es dar varias sesiones en un día, separadas por 45 minutos, 1 hora, y se han dado cuenta de que es bien tolerada, hay escasos riesgos de efectos secundarios, y entonces si das 3 sesiones al día o 5, e incluso si el paciente está muy grave y necesitas una recuperación rápida, 10 sesiones al día, pues puedes conseguir hasta una efectividad de un 85-90%. O sea, que es una cosa... Sí, ¿no? Y te quitas toda la parte que tú dices de la medicación, que tiene esos efectos secundarios que no son pocos. Sí. Las medicaciones actuales en realidad se toleran muy bien, sí, pero ya si eres psiquiatra y manejas esta herramienta, puedes complementar. Hay gente que te dice, mira, es que no tolero ninguna medicación. Hay gente que tiene la mala suerte de que aunque la medicación a priori se tolere bien, pues por idiosincrasia, por genética, lo que sea, pues a ellos les produce muchos efectos secundarios, o todo lo contrario, ni efectos secundarios, pero tampoco el efecto terapéutico. Entonces, beneficiarte de una técnica que es una técnica al final física, que se salta todos esos procesos de metabolización del fármaco, pues es una ventaja. Y ya, si quieres aumentar la eficacia esa del famoso 68-70% en el protocolo normal, porque los otros son más efectivos, pues siempre puedes combinar, que es la ventaja de tener un psiquiatra detrás que planifique el tratamiento y lo haga. El efecto se mantiene, me comentabas antes, pues habitualmente cuando es un episodio depresivo, el efecto se mantiene por lo menos 6 meses, 1 año. Hay un 20% de pacientes que pueden caer a los 6 meses, que no son muchos, y existe la posibilidad de hacer lo que se llama tratamiento ambulatorio con dosis de recuerdo. Se puede dar una dosis cada 15 días, un tratamiento de recuerdo, o esperas a que caiga el efecto y das 1 o 2 semanas y luego prolongas ese efecto 6 meses, 1 año más. Pero en general también la parte interesante
porque dirán, bueno, Eduardo se ha vuelto un biologicista, no sabe nada de psicología, ¿qué pasa con este tío que tanto se ha formado en otras técnicas? Tú sacas al paciente de la depresión y también le enseñas a prevenir y a evitar esas subidas del cortisol, que son las que le predisponen a los pacientes con lo que se llama depresiones endógenas, esas depresiones donde el paciente tiene mucha predisposición a tener una nueva recaída. Pues le educas en manejar el estrés, cambiar el significado de lo que le está estresando, alejarse de gente tóxica, hacer deporte. Entonces igual te ahorras las dosis de recuerdo porque ya una vez que sacas al paciente de ese episodio... Sí, claro, es todo como un engranaje también. Igualmente, Eduardo, veo que tú pones en práctica esto y estás hablando con conocimiento de causa, o sea, es algo que para nosotros nos choca también decir, pero bueno, ¿qué tipo de técnica revolucionaria es esta? Y me vas a perdonar mi ignorancia, pero desconocía totalmente este tipo de técnica y me estás hablando tú, que eres un profesional, donde me estás dando unos beneficios que son palpables y que son muy buenos para encontrarnos bien en el día a día, de una manera que no tenga esos efectos secundarios, encima es indolora y tiene después sus efectos a largo plazo. Tú estás satisfecho, ¿no? Estoy súper contento, estoy súper orgulloso porque tuve que invertir en esto por el beneficio de los pacientes. Me jugué los cuartos, por decirlo bien, y estoy muy contento porque da igual eso. El beneficio que tengo para los pacientes en mi consulta es muy grande. La gente está súper agradecida. Eso te quería preguntar, la gente, que ese feedback, ¿no?, que se dice ahora, ¿qué te cuentan ellos también? Para mí es muy emotivo saber que hay gente que estaba desahuciada por una depresión que no respondía a fármacos y ha salido. Y encima tener la oportunidad de tener un perfil de técnico, porque somos un equipo, la técnica que aplica la estimulación es una persona muy empática, que está pendiente de los pacientes, y lo agradecen mucho. Uno diría, no, de lunes a viernes, 6 semanas, qué horror, o de lunes a viernes, pero un si me mes. vas a quitar algo como una depresión, que es lo que me estás diciendo, vamos, uno hace lo que haga falta. No, aparte que y te dicen... que te vas sintiendo mejor, pues imagínate. Nosotros tenemos una filosofía de que lo primero en mi consulta, no solo en mi consulta, sino en cualquier servicio de salud que yo atienda, es el paciente. O sea, claro. Lo segundo es el equipo, porque también hay que tener en cuenta la salud mental del equipo, pero lo primero es el paciente. Y, no sé, el paciente está tan satisfecho que directamente me dice, oye, esto se acaba ya, no puedo venir 2 semanas más, aunque sea para saludarle. Sí. O sea, que realmente estoy muy contento porque hemos creado una especie de hogar terapéutico, más allá de que sea una máquina, porque detrás de la máquina hay personas que nos entregamos al paciente y también hay personas que están sufriendo detrás de esa terapia. Y luego el tema este de que se establezca en la pública, el famoso debate... Sí, eso te quería preguntar, que si crees que el sistema público de salud invertirá en un futuro en tratamientos como este, que me parece que son tan... Está tan validado que ya el Hospital Belviche, que es el tercer hospital de investigación de España, ya ha invertido en la estimulación. Álava hace 2 meses lo compró, Burgos ya el Gregorio Marañón lo compró, porque es una alternativa real para pacientes que no mejoraban con otros tratamientos y que encima hay protocolos largos en los cuales tú puedes aplicar la psicoterapia mientras el paciente se está haciendo la estimulación. Hay protocolos para estrés postraumático, que son protocolos de 37 minutos donde tú puedes hablar con el paciente mientras se hace la estimulación y favorece la mejoría. Hay proyectos muy interesantes que estamos desarrollando con Bacata, que es una empresa de innovación muy importante, para las fobias, en la cual con realidad virtual y gafas, pues si tienes fobia a un animal, pues te pones una gafa de realidad aumentada y te aparece primero una araña en dibujos animados, luego puedes ir subiendo el nivel progresivamente hasta directamente tener un traje táctil y notar como ver una tarántula que se te sube y que te recuerda el cuerpo. Fíjate. Durante la estimulación para que inhibir un poco la respuesta exacerbada de ansiedad y prevenir esa fobia. O sea, tiene un campo enorme de investigación y para la prevención. Y para el caso del Alzheimer también, pues es muy interesante porque las neuronas van muriendo y lo que hace es las que quedan vivas o supervivientes antes de generarse, pues obligas a ramificarlo más. Pero además es muy interesante porque no es una técnica única, no le pones
en el microondas Claro, los parámetros, ¿no? Y que ya está. Por ejemplo, cada paciente es un mundo. Cada paciente tiene... antes hablabas, por ejemplo, del Parkinson, que también es como un deterioro, ¿no?, cognitivo. No solo es ese temblor, esta persona tiene Parkinson porque tiembla. No hay muchos pacientes, ¿no?, que tienen Parkinson y no tiemblan. Entonces, pero hay ese deterioro. ¿También serviría, por ejemplo, para eso? Sí, lo más interesante es que lo que Es que yo lo que estoy viendo es que esto tiene tal amplitud. Primero, que contagias ese entusiasmo, Eduardo, de una manera fantástica, que también nos abre un mundo de posibilidades, porque todos tenemos, quien más, quien menos, un familiar afectado con algún tipo de este problema, y que como es, por ejemplo, una simple depresión, como te para la vida. Puede estar perfecto, no tener ni una gota de colesterol en tu cuerpo, pero la vida se te para tal cual. Hoy que estamos tan concienciados con la salud mental, el que tú nos cuentes esto también para muchas personas es una ventana que se está abriendo a una nueva vida, a nuevas posibilidades. Y me estabas contando esto del Parkinson, por ejemplo, que también se puede aplicar. Es muy interesante para el tema de los temblores resistentes, para los síntomas cognitivos del Parkinson, que a veces no los tenemos en cuenta. Sí. El pensamiento se enlentece, las grafías, cada vez dibujan con una letra más pequeña. Y los síntomas afectivos. Es muy típico que llegue un punto en el que hagan depresiones porque también falta la dopamina, que les produce el tema de la rigidez y el temblor. Esa falta de dopamina en la sustancia negra, pues poder compensarlo forzando el circuito, o sea, intentando que las neuronas que van sobreviviendo se enraicen. Pero lo interesante es que usas la neuroplasticidad y si le acoplas un programa a su vez de rehabilitación, es decir, te das la técnica y tienes una ventana de 3 horas donde si trabajas esa técnica específica va a mejorar tu neuroplasticidad. Es decir, en el caso de, por ejemplo, un ictus, ¿de qué te vale si hay un desbalance, si hay una mala función de una región del cerebro porque se ha infartado y hay una sobreactivación de la otra? Si yo inhibo esta parte para compensar y obligar a trabajar a la otra, como ponemos el ejemplo, el niño que se le pone el parche en el ojo, Sí. para que trabaje el ojo vago, Claro, cuando son pequeños. Si tú haces eso y no haces una intervención terapéutica en la que el paciente lo obligas a pensar, a resolver problemas, pues igual lo único que hace es que la neurona vaya buscando camino, enraice, sí, pero no conecte con ninguna otra. Entonces siempre hay que poner una terapeuta ocupacional para algunos cuadros concretos, donde potencias la eficacia de la técnica. Oye, Eduardo, que es una maravilla hablar contigo. Siempre nos traes buenas noticias, encima terapias, además que desconocemos todo lo que aprendemos también en el programa de Manuel Artiles, y que te esperamos en una próxima ocasión aquí con nosotros. Me alegra que señales eso, porque la gente suele ser muy pesimista sobre la salud mental. Entonces aprovecho este espacio también para decir que merece la pena invertir en prevención. Claro que sí. Que merece la pena invertir en innovación e investigación en salud mental, y que todos podemos ser susceptibles de padecer un trastorno mental y no somos débiles por pedir ayuda. No lo digo a nivel comercial, porque directamente no haría falta que todo el mundo fuera al psiquiatra y todo el mundo fuera al psicólogo. Sí. Pero sí sería necesario que nuestra cultura nos permitiera expresar el malestar, conocer gentes tóxicas que pueden deteriorar nuestra vida y demás, saber los beneficios de técnicas como el deporte. O sea, hay tantas cosas que son tan costo efectivas, que se llaman, que cuestan tan poco y producen tanto bienestar. Fíjate, que es una lástima que no las desarrollemos. Entonces, gracias por abrirme esta ventana, porque puedo hablar de este tema y creo que movemos un poco conciencias para que esto se vaya moviendo. No obstante, reitero las gracias a ti por también abrirnos esta ventana y hacernos sentir que es algo normal, que nos puede pasar absolutamente todo, que nadie está exento, pero que también hay solución, que es lo importante, ¿vale? Sí. Que no se acaba todo ahí, sino que hay un abanico tremendo y hay, gracias a Dios, profesionales como tú, Eduardo, siempre tan cercanos, tan atentos y tan empáticos, que es tan importante hoy en día la empatía. Y muchos otros, ¿eh? Quiero decir que ahí tenemos un equipo aquí de profesionales grandes. Claro que falta recabar gente de fuera, a ver si captamos algún profesional más, porque aquí está la sanidad un poco... La salud mental en Canarias le falta profesionales, pero como presidente de la Asociación Canaria de Salud Mental vamos a empezar a captar gente fuera. Hay que buscar alguna forma de intentar en esta competencia que está todo el mundo buscando psiquiatras y psicólogos para abarcar
los servicios, puedes poder cubrirlos también a través de llamamientos, a través de, ya saben, alístate, o sea, únete al equipo de salud mental de Canarias, somos una tierra maravillosa y necesitamos que vengan aquí a echarnos una mano porque los canarios merecen una buena salud mental y les esperamos. Pues con este llamamiento nos quedamos. Nos vamos a ir a publicidad, Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, de corazón. Nos vamos a publicidad. Estamos de vuelta en nada, pero no se pierdan estos buenos consejos que también son importantes. Hasta ahora.